Mi nombre es Sofía Carrasco. Tengo 29 años. Si hubieras hecho algo útil con tu vida, no tendría que estar presentándote a la gente. Mi madre me lo espetó en la cena de Nochebuena, delante de 31 familiares. Llevaba diciendo variaciones de lo mismo durante 7 años. La que abandonó los estudios. La desgracia. La hija de la que no se podía presumir. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, es que la hija a la que había pasado 7 años borrando del mapa había construido algo en el silencio que le habían impuesto. Y esa noche, la verdad entró en la habitación sin llamar a la puerta. Pero esta historia empieza mucho antes de esa mesa. Empieza con una llamada a las 2 de la madrugada y una decisión que me lo arrebató todo. Antes de seguir, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si esta historia te llega al corazón. Ahora, déjame llevarte a marzo de 2017, la noche en que mi vida se partió en dos. Estaba en mi tercer año en la Universidad de Zaragoza. Estudiaba ingeniería informática, con una media de 8,7. No era la mejor de mi clase, pero iba a clase cada día. Estudiaba hasta que me dolían los ojos. Ansiaba ese título más de lo que nadie podría imaginar. Mi teléfono sonó a las 2:04 de la madrugada. Un martes de marzo. No era mi madre. No era mi padre. Era la señora Piedad, la vecina de mi abuela en Haro. Sofía, cariño, soy Piedad. Es Carmen. Se ha desplomado en la cocina. La ambulancia se la acaba de llevar. Me senté en la cama. Mi compañera de piso se revolvió. Ya me estaba poniendo los zapatos. Llamé a mi madre primero. Sonó 5 veces. ¿Qué pasa, Sofía? Son las 2 de la mañana. La abuela ha tenido un ictus. Está en el Hospital San Pedro. Silencio, y luego un suspiro. No el suspiro del miedo, sino el de la inconveniencia. Ya es mayor, Sofía. Estas cosas pasan. Tengo que preparar una declaración mañana por la mañana. Llama a tu hermana. Colgó. Ni una pregunta. Ni un está bien. Solo un clic y se fue. Llamé a Marta. Ella contestó más rápido. Sofía, no puedo. Estoy preparando las oposiciones para judicatura. Ya sabes cómo se pondrá mamá si me retraso. Marta, es la abuela. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Conduje las 2 horas en la oscuridad, sola. Sin café, sin música, sin compañía, solo la autopista y el sonido de mi propia respiración. Cuando llegué al Hospital San Pedro, Carmen estaba en la UCI, con vías en los brazos, una mascarilla en la cara, el lado izquierdo de su cuerpo inmóvil, la mujer que me enseñó a montar en bici. La que me hacía trenzas cada domingo de los 8 a los 14 años mientras mis padres se separaban. En esa cama, parecía una extraña, abrió los ojos, buscó mi mano y me dio un apretón débil. Dijo algo a través de la máscara de oxígeno. Una sola frase, susurrada solo para mí. Te diré lo que dijo más tarde. Es importante. Pero en ese momento, de pie en esa habitación de luz fluorescente, entendí algo con una claridad meridiana. Nadie más iba a venir. Carmen necesitaba de 6 a 12 meses de rehabilitación a tiempo completo. Fisioterapia 3 veces por semana. Alguien que la ayudara a comer, a bañarse, a pasar de la cama a la silla. La trabajadora social del hospital me dio un folleto sobre cuidados a domicilio, miré los precios y casi me eché a reír. 25 euros la hora. La pensión de la Seguridad Social de Carmen apenas cubría el alquiler y sus medicinas. Fui a ver a mi tutor académico el lunes siguiente. El profesor Domínguez. Un hombre amable con gafas de montura metálica y una mancha de café perenne en la manga de la camisa. Tómate una excedencia, dijo. Te la mereces. Vuelve cuando las cosas se calmen. Firmó el papel. Yo firmé el papel. Metí mis cosas de la residencia en 4 cajas y conduje de vuelta a Haro. Luego llamé a mi madre. He pedido una excedencia. Tengo que estar con la abuela a tiempo completo. Silencio al otro lado. No un silencio de sorpresa. Un silencio calculado. No se lo digas a nadie de la familia, dijo. ¿Qué? No quiero que piensen que no podemos manejar nuestros propios problemas. Ya sabes cómo hablan. Pero es la verdad, mamá.
Su voz se volvió gélida. Punto y final. La verdad es que has dejado la carrera. Eso es todo lo que necesitan saber. Estaba de pie en la cocina de Carmen, con el teléfono pegado a la oreja, mirándola a través del marco de la puerta. Dormía en la cama de hospital que habíamos alquilado para el salón, su mano izquierda curvada sobre la manta como una hoja caída. Quería discutir, quería decir: no lo estoy dejando. Estoy eligiendo. Hay una diferencia. Y tú lo sabes. Pero Carmen acababa de llegar a casa. Necesitaba paz. Me necesitaba a mí. No iba a ponerme a gritar por teléfono a una mujer que ya había decidido cuál iba a ser la historia. Así que no dije nada. Y mi madre empezó a escribir el primer borrador de una mentira que contaría durante los siguientes 7 años. La barbacoa de San Juan fue en el chalet de mi tía Lidia en las afueras de Logroño. Unas 20 personas, hamburguesas, velas de citronela, niños corriendo bajo los aspersores. Casi no fui, pero Carmen me pidió que la llevara en su silla de ruedas al jardín, y no podía negarle nada a una mujer que había tardado 3 meses en aprender a sujetar un tenedor de nuevo. Llegamos 40 minutos tarde. Había estado haciendo con Carmen sus estiramientos de la tarde, los que le había enseñado el fisio, los que hacían que se agarrara a los reposabrazos y susurrara palabrotas que creía que yo no oía. En cuanto la empujé por la puerta del jardín, lo sentí. El aire cambió. La gente me miraba demasiado tiempo, y luego apartaba la vista demasiado rápido. La tía Lidia fue la primera. Me puso una mano en el brazo. Cariño, ¿estás bien? Tu madre nos lo ha contado. Miré al otro lado del jardín. Mi madre estaba junto a la mesa de las bebidas. Se secaba una lágrima invisible con una servilleta, rodeada de mis 3 tías. Levantó la vista, me vio, y volvió a mirar su plato. No es así como. Empecé. Ahora no. Sofía, por favor. La voz de mi madre resonó por el jardín. Suave, temblorosa. No aquí, no hoy. Todas las cabezas se giraron. No hacia ella, sino hacia mí, como si yo fuera la que estuviera montando una escena. Como si yo fuera la que estuviera haciendo llorar a una madre afligida en una barbacoa familiar. Me callé. Carmen, desde su silla, levantó la mano y me apretó la muñeca, no dijo ni una palabra. No hizo falta. Pasé el resto de la tarde en un rincón del jardín con un plato de papel que no toqué, viendo cómo mi madre recibía abrazos de gente que pensaba que era muy valiente. De camino a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Mamá está destrozada. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti? Paré el coche, lo leí 2 veces, guardé el teléfono en la guantera y llevé a la abuela a casa en silencio. 6 meses después. Carmen estaba mejor. Seguía en la silla de ruedas, pero podía pasar sola al sofá. Prepararse un té. Discutir con la televisión. Se estaba recuperando. Y yo estaba construyendo algo. Estudiaba en silencio a las 2 de la madrugada, después de que Carmen se durmiera. Cursos online. Python, JavaScript, arquitectura de datos. No tenía un título, pero tenía tiempo, disciplina y una mesa de cocina que hacía las veces de escritorio. Y entonces tuve un golpe de suerte. Una pequeña empresa de software en Bilbao, Ridgeline Tech, publicó una oferta de prácticas que no requería título universitario. Envié mi solicitud. Me llamaron. Hice la entrevista con la directora de contratación, una mujer llamada Paula, que sonrió y dijo: «Eres exactamente el tipo de persona proactiva que necesitamos». Recibí la oferta el jueves. Empezaba el lunes siguiente, o eso creía. El viernes por la tarde. Sonó mi teléfono. La voz de Paula era diferente. «Señorita Carrasco, lo siento mucho. Acabamos de recibir información preocupante. Tenemos que retirar la oferta». Se me heló la sangre. ¿Qué información? Un miembro de la familia llamó, expresando su preocupación por su fiabilidad. Yo. Lo siento. Es política de la empresa. No podemos seguir adelante. Lo supe antes de que terminara la frase. Supe quién había llamado. Esa noche, conduje hasta casa de mi madre. Estaba regando el romero en el porche. ¿Llamaste a mi empresa de prácticas?
Ni se inmutó. No sé de qué me hablas. Alguien de mi familia llamó a Recursos Humanos y les dijo que no era de fiar. Dejó la regadera y me miró como se mira a un niño que sigue pidiendo un caramelo después de que le hayas dicho que no. Quizás simplemente no te querían. ¿Has pensado en eso? No todo el mundo te va a dar todo hecho, Sofía. Entró en casa. La puerta mosquitera se cerró tras ella. Me quedé en el porche un buen rato. Esa noche, en casa de Carmen, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando al vacío. Carmen entró rodando desde el salón. Me miró un poco más de lo normal. Pensé que solo estaba cansada. No lo sabía entonces, pero alguien en esa casa había empezado a coleccionar verdades. Simplemente no me enteraría hasta años después. Déjame contarte lo que es tocar fondo sin que nadie se dé cuenta. Tenía 24 años. Vivía en un estudio en Logroño. 500 euros al mes. El radiador hacía ruidos toda la noche. La ventana daba a una pared de ladrillo. Hacía proyectos web como autónoma para pequeños negocios. Una panadería en Nájera, una empresa de paisajismo en Lardero, una clínica dental que necesitaba un formulario de citas online. 15 euros la hora, a veces 20 si el cliente no regateaba. La pensión de Carmen cubría su alquiler, pero no sus medicinas. Solo el anticoagulante costaba 380 euros al mes después del copago de la seguridad social. Yo pagaba la diferencia cada mes, sin que nadie me lo pidiera, y sin que nadie preguntara. Mi cuenta de ahorros, que tenía 1.140 euros, bajaba cada mes, nunca subía. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la Nochebuena. Cada año. Iba porque Carmen quería ver a la familia. Porque adoraba a sus 2 nietas. A las 2, aunque solo una fuera adorada en esa habitación. Y cada año, mi madre hacía el mismo teatro. El suspiro triste cuando alguien preguntaba por mí. La mirada orgullosa cuando alguien mencionaba a Marta. La forma en que me daba una palmadita en la mano sobre la mesa y decía: me alegro tanto de que hayas venido, cariño. Como si fuera un perro rescatado que había acogido por caridad. Y el resto de la familia no era cruel. Solo estaban mal informados. Se creían la primera historia que oían porque la primera narradora era la que más lloraba. Si me quedaba callada, sabía exactamente lo que pasaría. Estaría en la ruina en 6 meses. Dejaría de poder pagar las medicinas de Carmen. Y pasaría el resto de mi vida como la moraleja que mi madre contaba en las cenas. La hija que casi lo consigue. Una noche, estaba sentada frente a mi portátil, un proyecto personal en el que había estado trabajando durante meses, una herramienta de gestión logística para pequeñas empresas de transporte. Lo había probado con una empresa de camiones de Vitoria. El dueño dijo que le ahorraba 11 horas a la semana. Lo miré de verdad. Era bueno. Era innegablemente, objetivamente bueno. Y algo dentro de mí cambió. Tomé la decisión en enero de 2019. Sin anuncios. Sin declaraciones, solo una elección hecha en una mesa de cocina a la 1 de la madrugada. Con el traqueteo del radiador y una taza de café frío junto a mi portátil. Iba a construir esta empresa de verdad. Presenté los papeles para constituir una S.L. la semana siguiente. Elegí el nombre Laboratorios Enebro. Enebro era el segundo nombre de Carmen. Y lo registré bajo el apellido Salas. Su apellido de soltera. Sofía Salas. CEO de Laboratorios Enebro. En el papel, no había conexión con Sofía Carrasco, la decepción familiar. No lo hice para esconderme. Lo hice para sobrevivir. La última vez que estuve a la vista, en esa oferta de prácticas, una sola llamada telefónica me costó mi oportunidad. No iba a darle a nadie esa oportunidad de nuevo. Ni a mi madre ni a nadie más. Carmen era la única que lo sabía. Se lo conté un día durante el desayuno. Huevos revueltos. Tostada de trigo integral. Su pastilla para la tensión junto a su zumo de naranja. Voy a montar una empresa, abuela. Una de verdad. Me miró por encima de sus gafas. Ya era hora. No puedes decírselo a nadie. Ni a mamá. Ni a Marta. Ni siquiera al tío Robert. Bien, puede que no funcione. Dejó el tenedor. Y puede que sí.
Así que deja de hablar y ponte a trabajar. 2 semanas después, me llamó a su dormitorio. Me entregó un cheque. 3.200 euros. Me quedé mirándolo. Abuela, esto es todo lo que tienes. No puedo. Basta ya. Me cogió la mano. Su agarre izquierdo era más débil, pero aún lo suficientemente firme como para transmitir su punto. No te crié para que fueras pequeña, Sofía. Coge el dinero, compra los ordenadores que necesites, y ni se te ocurra devolvérmelo. Compré un servidor. Construí la primera versión de producción de la plataforma en Ebro en el dormitorio de invitados de Carmen, sentada en una silla plegable, trabajando 16 horas al día. Nadie aplaudió. Nadie se dio cuenta. Ese era el objetivo. Voy a acelerar aquí porque 3 años de construcción no son tan glamurosos como la gente piensa. El primer año, tuve 3 clientes, todas pequeñas empresas de transporte en La Rioja y el oeste de Navarra. Conduje hasta cada una de ellas. Instalé el software en los ordenadores de su oficina. Formé a sus coordinadores. Ingresos de 48.000 euros, suficientes para mantener las luces encendidas, comprar las medicinas de Carmen y reinvertir cada céntimo sobrante en la plataforma. El segundo año, el boca a boca se extendió, no por marketing, sino por los camioneros que hablaban en las áreas de servicio y los muelles de carga. 17 clientes. Contraté a mi primer empleado, un programador llamado Marcos, que trabajaba en remoto desde Sevilla. Ingresos de 310.000 euros. Me mudé del estudio a un apartamento de un dormitorio. Carmen consiguió una silla de ruedas nueva. Una con un cojín de verdad. El tercer año, 82 clientes en 14 comunidades autónomas, 6 empleados, todos en remoto, ingresos de 2,1 millones de euros. Un fondo de capital riesgo de Barcelona llamó y preguntó si estaba buscando financiación. Dije que todavía no. Dijeron que esperarían. Y durante esos 3 años, seguí yendo a la cena de Nochebuena porque Carmen insistía, porque le encantaban esas reuniones, incluso cuando a mí no me querían allí. Y cada vez, el ritual se desarrollaba de la misma manera, todavía sin el título. Decía mi madre a quien quisiera escuchar. Marta acaba de ser ascendida a asociada junior. Estamos tan orgullosos. En la Nochebuena del tercer año, la nuera de mi tía Lidia me preguntó directamente: ¿a qué te dedicas exactamente, Sofía? Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre contestó por mí: hace cosillas con los ordenadores, algo de autónoma, creo. No me miró cuando lo dijo. Nunca lo hacía. Carmen me miró desde el otro lado de la mesa y me dio un pequeño asentimiento, el tipo de asentimiento que solo yo entendía. Todavía no. Y entonces llegó el cuarto año y todo se aceleró. Una llamada de Barcelona. Un número de teléfono que me hizo sentarme en el suelo de mi apartamento. Pero eso es para más tarde. Vale, pausa. Sofía acaba de recibir una llamada que podría cambiarlo todo. Pero antes de seguir, tengo que preguntaros. Si fueras Sofía, silenciada durante años, ¿le dirías la verdad a tu familia ahora, o seguirías callada? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. A para hablar, B para callar. Ahora, volvamos a la historia. La Nochebuena del quinto año, el año que Marta trajo a Javier. Javier Herrero, alto, educado, con un apretón de manos firme. Su familia era dueña de una inmobiliaria comercial en el barrio de Salamanca de Madrid. Su abuela, la señora Herrero, también estaba allí. Pelo plateado, pendientes de perlas. La postura de alguien que nunca se ha encorvado un solo día en su vida. 30 personas alrededor de la mesa. Diana, mi madre, se había superado. Mantel nuevo, servilletas de tela de verdad. Un centro de mesa que probablemente había guardado en Pinterest 3 meses antes. Javier se sentó junto a Marta. Yo me senté frente a ellos. Junto a Carmen. Sucedió durante la ensalada. ¿Y Sofía? Dijo Javier, sonriendo. ¿Dónde estudiaste? Una pregunta sencilla, educada, del tipo que haces cuando estás conociendo a alguien. Abrí la boca. Mi madre fue más rápida. Sofía no terminó la carrera, Javier. La mesa se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron. Javier parpadeó. Oh,
Bueno, no pasa nada. Mucha gente no lo hace. Mi madre ladeó la cabeza. La viva imagen de la pena maternal. Algunas personas simplemente no están hechas para ello. Sentí 30 pares de ojos sobre mí. Lo dejé por una razón, mamá. Cariño, ya hemos hablado de esto. Marta frunció los labios. ¿Podemos no hablar de esto en la cena? Mi madre se volvió hacia Javier, su voz lo suficientemente baja para sonar íntima, pero lo suficientemente alta para que toda la mesa la oyera. Es que me preocupo por ella, ¿sabes? Una madre nunca deja de preocuparse. Mi padre cogió su copa de vino, bebió un sorbo, la dejó, no dijo nada. Carmen me miró desde su extremo de la mesa. Sus ojos decían 2 palabras. Todavía no. Después de la cena, estaba en el porche trasero cuando la puerta mosquitera se abrió. Javier. Se apoyó en la barandilla, con las manos en los bolsillos. Tu madre, dijo, tiene lo suyo, Lo miré. ¿Estás bien? Preguntó. Era la primera vez que alguien del círculo de Marta me preguntaba eso. La primera vez que alguien que sabía la historia no aceptaba simplemente la versión de mi madre como la verdad absoluta. Estaré bien, dije. Él asintió y volvió a entrar. Me quedé en el frío otros 10 minutos, viendo cómo mi aliento se disolvía en la oscuridad. Enero, un martes. Estaba comprando lavavajillas en el Mercadona de la Avenida de la Paz cuando oí mi nombre. Sofía. Sofía Carrasco. Me di la vuelta. El tío Robert estaba al final del pasillo, con una cesta en una mano, con la expresión de alguien que acaba de ver a un fantasma. Dejó la cesta y me dio un abrazo, el tipo de abrazo que dura 3 segundos más de lo normal porque la persona lo siente de verdad. Te he echado de menos, Peque. Se apartó, con las manos en mis hombros. Tu madre dijo que no quería saber nada de nosotros. Sentí como si el suelo se inclinara. Dijo que estabas pasando por un mal momento, que necesitabas espacio. Me miró a la cara. Dijo que si me ponía en contacto contigo, lo empeoraría. Me quedé mirándolo. 4 años. 4 años de silencio entre nosotros. Y yo había asumido que no le importaba, que se había creído la historia de mi madre y me había descartado como todos los demás. Tío Robert, nunca dije eso. Ni una sola vez. Su mandíbula se tensó. En sus ojos había algo. No era sorpresa, era confirmación. Como si una sospecha que había albergado durante años acabara de ser probada. Cuéntamelo todo, dijo. Nos sentamos en su coche en el aparcamiento durante 40 minutos. Le conté lo del ictus, lo de dejar la universidad, la prohibición de mi madre de explicarlo, la barbacoa, cómo lloró a la primera de cambio, y todo el mundo en la habitación siempre le creyó. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, exhaló por la nariz y dijo una frase. Ella controla la narrativa. Asentí, se quedó en silencio un momento. ¿Y en qué trabajas ahora? Dudé, mirándome las manos. Estoy construyendo algo. Todavía no puedo hablar de ello. No insistió, no preguntó. Metió la mano en su chaqueta y me dio una tarjeta de visita. Roberto Giner, su newsletter, Análisis financiero para el sector fintech. Todavía sigo el mundo de la tecnología, dijo. Viejas costumbres. Cuando estés lista, añadió, avísame. Guardé la tarjeta en mi cartera. Una idea cruzó mi mente. Un destello, pero no lo dije. Simplemente conduje a casa. 2 meses después, un domingo por la mañana, sonó mi teléfono. El nombre de mi madre en la pantalla. Raro, casi nunca me llamaba directamente. Yo era alguien de quien se hablaba, no con quien se hablaba. Cariño, he estado pensando. La palabra cariño sonó como un billete falso. Demasiado suave, demasiado intencionado. ¿Y si volvieras a la universidad? Podría ayudarte con la matrícula. Ahí estaba. La trampa. Perfecta, bien envuelta. Si aceptaba, ella tenía una nueva historia. La madre abnegada que rescató a su hija descarriada. Si me negaba, tenía otra historia. La hija desagradecida que rechazó una mano amiga. De cualquier manera, ella ganaba. Gracias por la oferta, mamá, pero estoy bien donde estoy. ¿Y dónde estás?
Sofía? ¿Haciendo qué? No puedes esconderte para siempre. No me estoy escondiendo. Una pausa. Cuando volvió a hablar, la dulzura había desaparecido. ¿Sabes lo que dicen de ti? En cada reunión. Sienten lástima por ti. Sofía. ¿Es eso lo que quieres? Apreté el teléfono. Lo que quiero es que dejes de hablar por mí. Hablo por ti porque no tienes nada que decir. Clic. Estaba sentada en mi coche fuera del apartamento de Carmen. Me temblaban las manos. No de tristeza. La tristeza la había superado hacía años. Esto era otra cosa. Más afilada. Más clara. Entonces, mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico de Linen Equity Partners. Barcelona. Asunto. Laboratorio Cenebro. Oferta formal de ronda de financiación Serie A. Lo abrí. Lo leí una vez, luego otra. Estimadas Sirte. Salas. Nos complace extender una oferta formal de inversión de Serie A en Laboratorio Cenebro con una valoración preinversión de 12 millones de euros. 12 millones de euros. Miré el número, luego me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban secos, completamente secos. No me quedaban lágrimas para esa mujer. Puse el coche en marcha y me fui a casa a trabajar. Volé a Barcelona un miércoles de abril. Un vuelo nocturno desde el aeropuerto de Bilbao Loiu. En turista, llevaba la misma chaqueta negra que había comprado en una tienda de segunda mano en Vitoria 4 años antes. La oficina de Linen Equity estaba en la planta 32 de una torre de cristal en el distrito 22 @. La sala de juntas tenía vistas al mar. Firmé los papeles de la ronda de financiación frente a 3 socios, cada uno de los cuales valía más que todas las casas de la calle de mi madre juntas. Ronda Serie A, valoración de 12 millones. Conservé el 62% de la empresa. Laboratorio Cenebro. La empresa que empecé con los 3.200 euros de mi abuela en un dormitorio de invitados que olía a lavanda y reflex. Ahora valía 12 millones de euros. Seguí siendo Sofía Salas. Cada nota de prensa. Cada documento legal. Cada firma. Salas. El apellido de Carmen. El de la mujer que creyó en mí cuando se suponía que otros debían hacerlo. Nadie de la familia Carrasco conectaría a Sofía Salas, CEO de una empresa de software logístico, con Sofía Carrasco, la que dejó la carrera y hacía cosillas con los ordenadores. Unas semanas después del cierre, TechCrunch publicó un pequeño artículo. Laboratorio Cenebro. La startup logística que está conquistando silenciosamente el mercado. El periodista pidió una foto. Me negué. El artículo se publicó con una foto de archivo de un contenedor de transporte y una cita mía sobre la eficiencia operativa. El boletín de mi tío Robert cubría el sector de la tecnología logística. Esa semana, incluyó el artículo de TechCrunch. Incluso lo mencionó en su resumen del viernes. No perdáis de vista a Laboratorio Cenebro. La fundadora Sofía Salas está haciendo algo interesante en la optimización de la última milla. Escribió mi nombre, pero no lo reconoció. Leí su boletín desde mi apartamento en Logroño y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No victoria, no vindicación, solo la silenciosa y obstinada satisfacción del trabajo bien hecho. No me escondía por vergüenza. Me escondía porque la visibilidad me había costado caro una vez. Y no iba a dejar que nadie me quitara esto. Carmen me llamó un sábado por la tarde de octubre. 2 años antes de la Nochebuena que lo cambió todo. Tenía 79 años. El ictus la había envejecido, pero su mente seguía afilada como el acero. Seguía leyendo el periódico de cabo a rabo cada mañana. Seguía ganándome al Scrabble cada semana. Siéntate, dijo cuando entré. Estaba en su silla de ruedas junto al armario de su dormitorio. Una caja de zapatos en su regazo, una de esas viejas cajas de unos grandes almacenes que probablemente ya no existían. Me la entregó. Ábrela. Dentro, bajo unas cuantas fotos y un montón de tarjetas de cumpleaños atadas con una goma elástica, había un correo electrónico impreso. Lo desdoblé. De diana.carrasco@gmail.com. Para paula.reynolds@ridgelinetech.com. Fecha: 14 de marzo de 2018. Asunto:
Confidencial, sobre Sofía Carrasco. Le escribo por preocupación por mi hija, Sofía Carrasco. Tiene un historial de poca fiabilidad, y no me gustaría ver a su empresa en una posición comprometida. Quiero a mi hija, pero creo en la honestidad y siento que es justo advertirles. Las palabras se volvieron borrosas. Me temblaban las manos. Abuela, ¿cuánto tiempo llevas guardando esto? Desde la semana en que pasó. Usó mi ordenador y se olvidó de cerrar la sesión. Lo imprimí antes de que pudiera borrarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Me puso una mano sobre la mía. Suavemente. Porque no estabas lista. Te habrías enfrentado a ella, y te habría destrozado. Necesitabas tener los pies en el suelo primero. Me miró. Me miró de verdad, con esa mirada que usaba para que entendiera algo, no solo con los oídos. Tienes los pies en el suelo. Pensé en la ronda seria, los 22 empleados, la plataforma que gestionaba la cadena de suministro de 200 empresas en 18 comunidades. Tenía los pies en el suelo. Entonces, guarda esto, y espera el momento adecuado, apretó mi mano. Si alguna vez intenta reescribir la historia delante de la gente que importa, les enseñas la prueba. Me llevé el correo a casa. Lo guardé en una caja fuerte. Me dije a mí misma que nunca lo necesitaría. Estaba equivocada. 3 semanas antes de la Nochebuena de este año, fui al piso de Marta a recoger una chaqueta que le había prestado el invierno anterior. Estaba hablando por teléfono cuando entré. En altavoz. No me oyó entrar. La voz de mi madre llenaba la habitación. He invitado a los Herrero y a la familia del tío Fran este año. 30 personas. Quiero que este sea el año en que anuncies tu compromiso con Javier. Tiene que ser perfecto. Me detuve en el pasillo, con la mano en el marco de la puerta. Y si Sofía monta una de las suyas, continuó mi madre, necesito que la controles. Ya la conoces. Marta suspiró. Ella no hace nada, mamá. Simplemente se sienta allí. Exactamente, la voz de mi madre se agudizó. Y eso me hace quedar mal a mí, como si hubiera criado a un zombi. Marta no respondió. El silencio era un acuerdo en sí mismo. Retrocedí, en silencio, y salí por la puerta principal. Sin la chaqueta, me senté en mi coche, con el motor apagado. Podía oír los latidos de mi corazón. No rápidos, sino constantes, resignados. Entonces, el teléfono vibró. Un correo electrónico de alguien que no reconocí al principio. Un editor de Forbes. Estimada señora Salas. Nos gustaría presentar a Laboratorio Cenebro en nuestra lista 30 Under 30 para tecnología logística. El artículo se publicará el 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Nochebuena. Lo leí 3 veces. No había planeado esto. No había manifestado nada al universo ni hecho ninguna gestión secreta. Forbes tenía su calendario. Yo tenía el mío, y los dos coincidían en el mismo día que mi madre había reservado para recordar a 30 personas que yo no era nadie. Miré por la ventanilla del coche los árboles desnudos de noviembre. No sonreí. No lloré. Respondí al correo electrónico. Será un placer participar. 24 de noviembre. La misma mesa, la misma gente, la misma madre con la misma historia. Pero esta vez, la historia tenía un final diferente. Y ella no era la que lo escribía. Mañana de Nochebuena. Estaba de pie frente al espejo del baño a las 7:15. Jersey gris, vaqueros, botas, sin joyas excepto los pequeños pendientes de perlas que Carmen me regaló por mi 21 cumpleaños. Tenía el mismo aspecto que en cada reunión familiar durante los últimos 7 años. Discreta. A propósito. Recogí a Carmen a las 8. Estaba vestida y esperando en su silla de ruedas junto a la puerta principal, con una caja de polvorones caseros en su regazo. «Estás guapa», dijo. «Tengo el mismo aspecto de siempre». Exacto. Condujimos la hora hasta la casa de mis padres en las afueras de Logroño, el chalet de la urbanización Valdegastea. Fachada blanca, contraventanas negras, un porche que mi padre repintaba cada 2 primaveras. La calle ya estaba llena de coches, al menos una docena. Ayudé a Carmen a salir del coche, desplegué su silla y la empujé por el camino de entrada.
La puerta principal estaba abierta. El calor y el olor a cordero asado salían a raudales. Dentro, la casa bullía de voces, risas y la misma lista de reproducción de pop español de los 80 que mi madre ponía cada año para demostrar que era divertida. Empujé a Carmen al interior. El salón estaba lleno. La tía Lidia junto a la chimenea con su marido Tomás. El tío Fran y su mujer junto al ventanal. Mi primo Tomás ayudando a su hijo pequeño a quitarse el anorak. La señora Herrero, la abuela de Javier, sentada perfectamente erguida en el sofá con un vaso de agua con gas. Y en el centro de todo, mi madre, con un vestido granate, su collar de perlas, el pelo perfectamente peinado, de pie cerca del arco de la cocina como si estuviera presentando los Goya. Me vio y sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Nunca lo hacía. «Oh, Sofía, has traído a la abuela. ¡Qué bien!». Se volvió inmediatamente hacia la tía Lidia. Sofía vive cerca de ella. Le da algo que hacer. Mi padre salió de la cocina, con una copa de vino en la mano. Me apretó el hombro. «Hola, hija», y desapareció. De vuelta a donde quiera que fuera para evitar las cosas. El tío Robert estaba en el rincón más alejado, hablando con Fran. Levantó la vista y me vio. Un pequeño y cálido asentimiento. Llevé a Carmen a su sitio en la mesa. Puso su mano sobre la mía. «¿Estás bien, cariño?» «Estoy bien, abuela». No lo sabía entonces, pero en menos de 2 horas, esa habitación me miraría de manera diferente, cada persona en ella, todas a la vez. La cena se sirvió a las 9 en punto. 31 personas acomodadas alrededor de una larga mesa hecha con 3 más pequeñas. Las juntas ocultas bajo el mantel de lino color crema que mi madre había planchado esa mañana. Lo sabía porque se lo había dicho a 4 personas. Mi madre se puso de pie. Levantó su copa. La habitación se calló. «Quiero daros las gracias a todos por venir. Este año es especial». Miró radiante a Marta. «Marta y Javier se han comprometido». Hubo un estallido de aplausos. Javier sonrió modestamente. Marta levantó su mano izquierda. Un diamante talla princesa brillaba bajo la lámpara de araña. «Marta, nos has hecho sentir muy orgullosos», continuó mi madre. «Asociada junior a los 31, y ahora este hermoso compromiso. Todo lo que una madre podría desear». Hizo una pausa. Dejó que calara. Luego, su mirada se desplazó lenta, deliberadamente, por la mesa hasta que me encontró. Y Sofía, ladeó la cabeza, esa mirada, la compasión perfectamente ensayada. «Estamos agradecidos de que estés aquí. Seguimos esperando que el año que viene sea tu año». Algunas sonrisas comprensivas. El tío Fran miró su plato. La mujer de Tomás me miró y luego apartó la vista. La señora Herrero, la abuela de Javier, se inclinó hacia mí desde 2 asientos más allá. «¿Y a qué te dedicas, Sofía?». Antes de que pudiera respirar, mi madre respondió. «Sofía está averiguando las cosas. Dejó la universidad hace unos años». Bajó la voz lo justo para sonar discreta, pero lo suficientemente alto para que media mesa la oyera. «Ha sido un viaje», dijo, estirando la palabra viaje como si fuera una herida que estuviera vendando delante de todos. Marta añadió, sin levantar la vista de su plato, «pero es muy buena con los ordenadores. Una vez me arregló la impresora». Risas. No maliciosas. Solo educadas. Nerviosas. Del tipo que surge cuando la gente no sabe qué más hacer. Deje el tenedor. No di nada. Desde el final de la mesa, la voz de Carmen, clara y firme. «Sofía es mucho más de lo que os han contado». Las risas cesaron. La sonrisa de mi madre se tensó. «Mamá, por favor, disfrutemos de la cena». Carmen miró a mi madre, no dijo nada más, pero había algo en su mirada. Un segundero en marcha. Una advertencia que nadie en esa habitación entendió excepto yo. Debajo de la mesa, sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. No lo saqué, pero en algún lugar de esa habitación, al menos otros 3 teléfonos acababan de hacer lo mismo. Después de la cena, la gente se dispersó por el salón. Café, turrón,
el agradable zumbido de la gente acomodándose después de una larga tarde. Estaba de pie junto a la estantería, con una taza de té sin tocar, cuando oí la voz de mi madre. Estaba en el sofá. La señora Herrero estaba sentada a su lado. Mi madre se inclinó lo suficiente para ser confidencial, pero su voz se proyectaba cualquiera en un radio de 3 metros. Entre nosotras, Margaret, a veces me pregunto si Sofía no dejó la carrera por algún problema de salud mental. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. Hemos intentado ayudar. Se niega. Mi madre se llevó una mano al pecho. No lo digo para ser hiriente. Lo digo porque una madre carga con eso sola. La expresión de la señora Herrero era ilegible. La tía Lidia, de pie detrás del sofá, escuchó cada palabra. También Tomás. También Javier, que estaba sirviendo más café del aparador a 3 pasos de distancia. Dejé mi taza en la estantería. Me acerqué. Mis botas apenas hacían ruido en la alfombra. Pero todas las cabezas cerca del sofá siguieron mi movimiento. Mamá, necesito que pares. Levantó la vista, con una expresión de sorpresa o de sorpresa fingida. Sofía, solo estaba. Acabas de decirle a una extraña que tengo un problema de salud mental delante de toda mi familia. Mantuve mi voz firme. Eso no es preocupación. Es crueldad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Solo estoy preocupada por ti. La voz de mi padre, desde un rincón. Medio pregunta. Diana, quizás. Kevin, no. Ni siquiera se giró. Luego me miró de nuevo y la máscara se deslizó. Solo un poco. Solo por un segundo. Debajo había algo frío y duro. Si hubieras hecho algo con tu vida, no tendría que estar dando explicaciones sobre ti a la gente. 30 personas. La frase cayó sobre todas ellas. Tomás miró a su mujer. La tía Lidia se tapó la boca con la mano. Javier dejó la cafetera y miró al suelo. Desde el otro lado de la habitación, desde la silla de ruedas, la voz de Carmen, 2 palabras, claras como una campana. Ya basta. Y entonces el teléfono del tío Robert vibró y todo cambió. Robert sacó el teléfono de su bolsillo. Reflejo. La forma en que miras una notificación sin pensar. Echó un vistazo a la pantalla. Se detuvo. Su pulgar se quedó flotando. Su boca se abrió ligeramente. Lo leyó de nuevo. Yo observaba desde el otro lado de la habitación. No sabía qué decía la notificación. Pero por la forma en que su rostro cambió, cómo palideció y luego se sonrojó, supe que estaba sucediendo. Sofía. Su voz era baja, casi un susurro. Pero la habitación se había quedado en silencio tras la última frase de mi madre. Y en ese silencio, su única palabra sonó como un disparo. Me miró, yo le miré, luego miró a Carmen, y luego de nuevo a su teléfono. ¿Eres tú? ¿Eres tú? El tío Fran fue el siguiente en moverse. ¿Qué pasa, Robert? Robert giró su teléfono. Fran lo cogió. Leyó. Sus cejas se fruncieron. Madre mía, dijo Fran. La tía Lidia ya había sacado su teléfono. Su pulgar se movía rápidamente. Podía ver el resplandor de una pantalla de búsqueda reflejado en sus gafas. 3 segundos. 5. Dios mío. Giró su pantalla hacia la mesa. Una foto, la que me habían hecho 2 semanas antes en un estudio de Vitoria. El único retrato profesional que me había hecho nunca porque Forbes lo exigió. Mi cara, mi nombre, un titular sobre una adquisición de 47 millones de euros. Una por una, las cabezas se giraron. Tomás, su mujer, la hija del tío Fran, Javier, la señora Herrero, miraban el teléfono. Luego me miraban a mí. Mi madre estaba de pie en medio de la habitación. No se había movido. Miraba de cara en cara, leyendo la habitación como siempre hacía, tratando de encontrar el ángulo desde el que pudiera controlarla. ¿Qué? Dijo. ¿Qué estáis mirando todos? Nadie le contestó. Marta cogió el teléfono de Javier. Él se lo dio sin una palabra. Ella leyó. Su mano cayó a su regazo. Puso el teléfono boca abajo en el cojín a su lado y se quedó mirando la alfombra. Mi madre fue la última en la habitación en saberlo. Y por primera vez en 7 años, no tenía una historia que contar. Necesito parar aquí.
Silencio en la habitación. 30 personas mirando a Sofía. Diana todavía no sabe lo que está pasando. ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¿Sofía mantendrá la calma o finalmente explotará? Elige C para calma, D para drama. Y si esta historia te tiene al borde del asiento, pulsa ese botón de suscripción ahora mismo. Sigamos. Mi padre se acercó a mi madre. Le tendió su teléfono. Pantalla hacia arriba. Ella lo cogió. Leyó. Vi cómo su rostro pasaba por 3 etapas. Confusión. Sus cejas se fruncieron. Sus labios se separaron. Shock. Su barbilla retrocedió. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Y luego algo que nunca había visto en el rostro de mi madre en mis 29 años como su hija. Miedo. Esto no es real, dijo. El tío Robert se levantó de su silla. Está en Forbes, Diana. En TechCrunch y en el boletín de la tarde de Bloomberg. Es muy real. Mi madre me miró. Su boca se abrió y se cerró una vez antes de que saliera algún sonido. Tú. Has construido una empresa de 47 millones de euros. Sí. Y no nos lo dijiste. La pregunta aterrizó como si hubiera tirado un vaso contra la pared. Porque incluso ahora, incluso en medio de las ruinas de su propia narrativa, lo estaba convirtiendo en algo sobre ella, sobre lo que a ella no se le había dicho, lo que se le había negado. Mantuve mi voz firme. Nunca me preguntaste qué estaba construyendo. Solo le dijiste a todo el mundo lo que no era. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el hielo derritiéndose en la copa de alguien al otro lado de la mesa. La tía Lidia se cruzó de brazos. El tío Fran miró a mi madre, luego a mí, y luego a sus zapatos. La señora Herrero se volvió hacia mi madre. No levantó la voz. No lo necesitaba. Hace 10 minutos, me dijiste que tenía problemas de salud mental. El rostro de mi madre se quedó sin color. No lo decía como sonó. Javier estaba junto a la repisa de la chimenea. Miró a Marta. Marta no le devolvió la mirada. Mi primo Tomás se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos en las rodillas, mirando al suelo. Su mujer se tapó la boca con la mano. La verdad se extendía por la habitación como una lenta marea. No solo que yo había tenido éxito, sino que mi madre había mentido sistemáticamente durante 7 años a todos en esa casa y todos le habían creído. Mi madre intentó recomponerse. Enderezó los hombros, levantó la barbilla, la postura que siempre adoptaba cuando necesitaba reajustar la narrativa. Podrías habérnoslo dicho. Elegiste guardártelo para ti. No, Diana. La voz de Carmen desde su silla de ruedas al final de la habitación. No fuerte, no enfadada, solo absoluta. Tú te lo guardaste. Toda la habitación se giró, cada rostro como una brújula buscando el norte. Carmen estaba inmóvil. Su mano izquierda, la que no había funcionado bien en los 7 años desde el ictus que lo empezó todo, descansaba en el reposabrazos. Sofía dejó la universidad para cuidarme. Tuve un ictus. Tú lo sabías. Miró a Diana con una mirada que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Todos deberíais haberlo sabido hace 7 años. Pero les dijiste que lo había dejado porque era una vaga. Les dijiste que era una desgracia. Era tu vergüenza, mamá, no la de ella. La voz de Carmen no tembló. Te negaste a ayudarme, a tu propia madre. Sofía tenía 22 años. Condujo 2 horas sola en mitad de la noche. Y cuando intentó decirles a todos la verdad, lloraste delante de ellos y la convertiste en la mala. Nadie respiró. La tía Lidia miró a mi madre. Diana. ¿Es eso cierto? Diana no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Y entonces, desde el rincón, desde el hombre que había pasado 7 años como un mueble, mi padre habló. Es cierto. Me giré. Estaba de pie junto a la ventana, su copa de vino había desaparecido, sus manos colgaban a los lados. Parecía más viejo que nunca. Todo, dijo. Es cierto. Esas 2 frases, pero de un hombre que no me había defendido en 7 años, sonaron como una explosión. Miré a mi padre. Me picaban los ojos, pero no lloré.
Hacía años que había aprendido a no hacerlo. Él me devolvió la mirada y, por primera vez, no la apartó. Las manos de mi madre temblaban, pero se mantuvo firme, todavía intentándolo. Vale, bueno. De acuerdo. Juntó las palmas de las manos como si intentara recuperar el control. La pose de una mujer siendo razonable. Debería haberla apoyado más, pero nunca la lastimé. Nunca hice nada para detenerla. Llamaste a mi empresa de prácticas. 4 palabras. La habitación se congeló de nuevo. Mi madre se quedó rígida. No de forma dramática. De forma fría. La forma en que te quedas rígido cuando oyes un ruido en tu casa a las 3 de la mañana. En 2018, dije, una empresa de software en Bilbao, Ridgeline Tech. Me ofrecieron un puesto. Una semana antes de empezar, llamaste a recursos humanos y les dijiste que no era de fiar. Eso es ridículo, su voz subió media octava. Yo nunca. Saqué mi teléfono. La foto que le había hecho al correo electrónico impreso. El que Carmen había sacado de una caja de zapatos hacía 2 años. Lo había guardado en una caja fuerte. Había guardado una copia en mi teléfono. Nunca quise usarlo. Se lo enseñé a Robert. Se ajustó las gafas. Lo leyó en voz alta. Le escribo por preocupación por mi hija, Sofía Carrasco. Tiene un historial de poca fiabilidad y no me gustaría ver a su empresa en una posición comprometida. Quiero a mi hija, pero creo en la honestidad. Se detuvo. No necesitaba terminar. La habitación había oído suficiente. Dejó el teléfono en la mesa de centro y miró a mi madre. Saboteaste a tu propia hija. Intentaba protegerla. ¿De qué? Su voz se volvió baja. Aterradoramente baja. ¿De tener éxito? El tío Fran se reclinó en su silla. Dios mío, Diana. Marta seguía en el sofá. Su cara era una máscara pálida. Mamá, ¿de verdad hiciste eso? Mi madre no respondió. Miró alrededor de la habitación. La lenta y escrutadora mirada de alguien que siempre había encontrado al menos un aliado, y ahora, por primera vez, se daba cuenta de que no quedaba ninguno. 30 caras, ni una sola le devolvía una mirada de simpatía. Javier se había alejado un paso de Marta. Me di cuenta de un pequeño detalle. Su mano, que había estado descansando en su hombro, ya no estaba allí. La había movido a su costado, un gesto minúsculo. Pero en esa habitación, en ese momento, lo decía todo. Mi madre se sentó. No con gracia, no de la forma en que se sentaba en una silla, alisándose el vestido, cruzando los tobillos. Se desplomó. Los cojines cedieron bajo su peso. Y lloró. Esta vez de verdad. Podía notar la diferencia. Había visto su dolor escenificado durante 7 años, y esto no era eso. Esto era un dolor feo, no ensayado. El sonido de alguien cuyo escenario se había derrumbado bajo sus pies. Todo lo que hice fue por esta familia, dijo, para que la gente no nos menospreciara. La voz de Carmen desde el otro lado de la habitación. Firme como un himno. La gente no nos menospreciaba por Sofía. Diana. Nos menospreciaban por ti. Mi madre miró a mi padre. Él miraba al suelo. No se movió. Miró a Marta. Marta se miraba las manos en su regazo. Luego me miró a mí. Le devolví la mirada. Había imaginado este momento en la oscuridad de mi estudio en las peores noches. Había imaginado su cara cuando se enterara. Pensé que me sentiría triunfante, o reivindicada, o al menos aliviada. No sentí nada de eso. Me sentí cansada. No planeé esto, mamá, mi voz era tranquila, no fría. Solo terminada. No vine aquí a humillarte. El artículo salió hoy porque Forbes lo programó. No pude controlar el momento. Hice una pausa. Pero tampoco voy a controlar más la verdad. No por ti. No respondió. Simplemente se sentó allí. Encogida de una manera que nunca la había visto. La mujer que llenaba cada habitación en la que entraba, que dirigía cada conversación, que enmarcaba cada narrativa, que decidía quién era el héroe y quién el fracaso, ahora parecía que había olvidado su propio nombre. Me levanté. Creo que voy a tomar un poco de aire. Fui hacia Carmen,
Quité los frenos de su silla, la empujé a través del salón silencioso, pasando junto a las 30 personas inmóviles, por la puerta principal y salí al porche. El aire de noviembre me golpeó la cara. Frío, cortante, limpio. Pensé que se había acabado. No lo estaba. Porque a la mañana siguiente mi teléfono sonó, y era Marta. Viernes. Me alojaba en un hotel en las afueras de Logroño. Un Holiday Inn Express junto a la autopista. No me había quedado en casa de mis padres en 3 años. Carmen estaba conmigo, durmiendo en la segunda cama. La manta subida hasta la barbilla. Mi teléfono sonó a las 8:47. Marta. Dejé que sonara 2 veces y contesté. Su voz era diferente, real. Sin pulir, sin ensayar. Sonaba como si no hubiera dormido. Necesitaba decirte esto. Esperé. Sabía lo de la llamada de las prácticas. La habitación del hotel estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de la máquina de hielo en el pasillo. Mamá dijo que se había encargado. Dijo que no estabas lista para un trabajo de verdad. Y me lo tragué. No hice preguntas. Lo sé desde hace 5 años. Dije que lo sabía y no dije nada más. Su voz se quebró, porque si lo cuestionaba, me convertiría en ti. Y tenía tanto miedo de eso. Cerré los ojos. Así que me dejaste ser el chivo expiatorio. Sí, la palabra salió con dolor. Sin excusas. Sin peros. Y no llamo para que me perdones, continuó. Llamo porque mereces saber que sé lo que hice. Y lo siento. El silencio entre nosotras fue largo. Contenía 7 años de cenas de domingo, mensajes sin respuesta y un chiste sobre una impresora del que se rieron 30 personas. No sé qué hacer con tu disculpa ahora mismo, Marta, pero la he oído. Es más de lo que merezco. Una pausa. Luego dijo algo inesperado. Javier me dijo algo anoche después de que llegáramos a casa. ¿Qué? Dijo, tu familia necesita ayuda, Marta. Ayuda profesional. Dijo que no habrá boda hasta que yo arregle esto. Pensé en Javier en el porche trasero hacía 2 años. Tu madre tiene lo suyo. El hombre que había estado prestando atención todo el tiempo. Creo que tiene razón, dijo Marta en voz baja. Yo también lo creo. No nos despedimos. Ella colgó primero. Me senté en el borde de la cama, y observé la luz gris de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Esa tarde, conduje hasta casa de mis padres. No para reconciliarme, no para empezar de nuevo. Iba a recoger la bolsa de noche de Carmen y la caja de polvorones que habíamos dejado en la encimera. La casa estaba en silencio. La decoración de la cena de anoche todavía estaba allí. El mantel todavía arrugado donde habían estado 31 servicios. El olor a salsa fría y arrepentimiento persistía. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos hinchados, sin maquillaje. Llevaba una sudadera que no le había visto en años. Una vieja y descolorida sudadera de la Universidad de Zaragoza, del tipo que nunca dejaría que nadie la viera usar. Mi padre estaba sentado con ella, una taza de café intacta frente a él. Sofía, podemos hablar, dijo mi madre. Me quedé en la puerta. Estoy escuchando. Cometí errores. Lo sé, puso las manos planas sobre la mesa, buscando el equilibrio. Pero tienes que entender, crecí sin nada. La gente siempre menospreciaba a nuestra familia. Solo quería que pareciéramos que lo teníamos todo controlado. Y yo no estaba lo suficientemente controlada. No lo dije como una acusación. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. No estaba allí para pelear con ella. Pero necesitaba dejar una cosa clara. Esperó. No voy a volver a esta mesa. Ni en Nochebuena, ni en Navidad, ni en ninguna reunión. Hasta que hagas 3 cosas. ¿Qué 3 cosas? 1. Les dices a todos los que estaban en esa mesa la verdadera razón por la que dejé la universidad. No tu versión, la verdad. En tus propias palabras, a tu propio tiempo, pero antes de Año Nuevo. Se estremeció. 2. Eliminas el chat familiar y dejas que la gente se ponga en contacto conmigo directamente. Se acabó el control. Su mandíbula se tensó. 3. Empiezas a ir a terapia. No por mí, ¿por qué? Me miró durante mucho tiempo. ¿Y si no lo hago?
Entonces esta es la última conversación real que tendremos, y será tu elección, no la mía. No respondió. Me volví hacia mi padre. Agarraba su taza de café con ambas manos. Papá. Te escribí hace 4 años. Nunca respondiste. Necesito saber por qué. Miró la mesa y luego a mí. No sabía qué decir. Era todo y era suficiente. Cogí la bolsa de Carmen, la caja de polvorones. Salí por la puerta principal. Carmen esperaba en el coche. Cuando entré, me miró a la cara y me apretó la mano. Bien hecho, cariño. Ahora conduce. Conduje. La autopista estaba tranquila. El tráfico post-navideño se había despejado a última hora de la tarde. Todo el mundo estaba donde tenía que estar. Bolsas de la compra llenas. Hornos enfriándose. Solo Carmen y yo y 100 kilómetros de asfalto riojano. Empezó a nevar. Ligeramente, del tipo que no cuaja, pero que hace que el aire parezca plateado. La radio estaba encendida. Un locutor de noticias leía las cifras de ventas de Navidad. Cosas normales, cosas fáciles. Carmen bajó el volumen. Nunca les dijiste lo que te dije en el hospital. La miré. No, eso es nuestro. ¿Puedo decirlo de nuevo? Asentí. Se enderezó todo lo que pudo con sus músculos limitados por la silla. Miró hacia adelante. A través del parabrisas, no a mí, como hace la gente cuando quiere decir algo exacto. Dije, intentarán hacerte pequeña. No les dejes, pero tampoco te conviertas en ellos. Seguí conduciendo. Me picaban los ojos. La carretera se volvió borrosa por un segundo, luego clara de nuevo. Había pasado 7 años intentando hacer las dos partes de esa frase. Sé grande, pero no seas cruel. Construye, pero no destruyas. Gana, pero no te regodees. Defiéndete, pero no pisotees a nadie. Creo que lo hice bastante bien. Lo hiciste mejor que bien, cariño. Carmen se reclinó en su asiento. Se subió la manta a las rodillas. Lo hiciste limpiamente. Me reí. Una risa de verdad. La primera de esta historia. Probablemente la primera risa real en años. Salió de un lugar profundo e inesperado, como encontrar una ventana abierta en una habitación que creía sellada. Carmen sonrió. Cerró los ojos. Cerró los ojos. Nos llevé a casa a través del crepúsculo. Y por primera vez desde marzo de 2017, desde la llamada a las 2 de la madrugada, desde el viaje de 2 horas en la oscuridad, desde la primera mentira que mi madre contó en mi nombre, el silencio no se sintió como un borrador. Se sintió como la paz. 2 semanas después de Nochebuena, las consecuencias empezaron a tomar forma. El tío Robert escribió una entrada en su blog personal. Sin nombres, sin lugares, solo un ensayo titulado Cuando las familias silencian a la persona equivocada. Hablaba de cómo algunas familias designan a un chivo expiatorio y a un hijo dorado. Y cómo los de fuera nunca cuestionan quién es quién. Se compartió más de 6.000 veces. 3 lectores le enviaron un correo electrónico diciendo que les había hecho llorar. Me lo contó durante un café en Logroño, sacudiendo la cabeza como si todavía no pudiera creer lo que había presenciado en esa mesa. La tía Lidia me llamó directamente. Por primera vez en 4 años. Dijo que iba a organizar la comida de Navidad este año. Tu madre no la va a hacer. Creemos que es mejor que alguien más se encargue. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con la calma y la finalidad de alguien que ha tomado una decisión y no está abierto a debate. 3 familiares se pusieron en contacto en la primera semana. El tío Fran dejó un mensaje de voz. Corto, brusco, la forma en que los hombres de su generación se disculpan. Debería haber hecho más preguntas. No lo hice. Lo siento. Tomás llamó. Lloraba por teléfono. Le creí, Sofía, durante 7 años. Lo siento mucho. Debería haberte creído a ti. Le dije lo que les dije a todos. Creíste lo que te contaron. No te culpo por eso. Y Diana, mi madre, me envió un correo electrónico, no una llamada. No tuvo el valor. Era corto, 4 frases. Entiendo tus condiciones. No estoy lista para todas ellas, pero llamé a la doctora Shelton e hice una cita para el próximo martes.
Es lo que puedo hacer ahora mismo. Lo leí 2 veces. No respondí esa noche, pero lo guardé. Más tarde me enteré de lo que la había empujado. No mis palabras. No la publicación del blog de Robert. Fue Margaret Herrero. La abuela de Javier había apartado a Diana antes de irse la noche de Nochebuena y le había dicho: he criado a 3 hijos. Nunca he llamado a un extraño para sabotear a ninguno de ellos. Necesitas ayuda, Diana. Ayuda de verdad. El juicio de una matriarca de una mujer de su misma edad. Esa fue la cuchilla final que perforó la armadura. Javier se mantuvo firme. Le dijo a Marta que la quería, pero que la boda estaba en pausa, hasta que ella empezara a ir a terapia familiar, no como un castigo, sino como un requisito previo. No me voy a casar con alguien a quien no entiendo, dijo. Marta aceptó. Empezó las sesiones la segunda semana de diciembre. Luego, una semana antes de Navidad, llegó una carta a mi apartamento. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano en papel color crema, el tipo de papel que Marta usaba para las notas de agradecimiento. El sobre tenía un sello de verdad. Lo había llevado a un buzón. Tenía 4 páginas. Escribió sobre crecer en una casa donde el cumplimiento era la moneda. Sobre la presión de rendir, las notas perfectas, los modales perfectos, el currículum perfecto. Escribió sobre el miedo que había debajo de todo eso. El miedo de que si alguna vez tropezaba, la relegarían al papel que yo ocupaba. Le di mi vida entera. Escribió. Y todavía no sé quién soy sin su aplauso. Escribió sobre la llamada de las prácticas, sobre los años en que se quedó callada, sobre cada Nochebuena en la que me vio sentada sola al final de la mesa y no dijo nada, porque decir algo significaba arriesgar todo lo que había construido sobre mi silencio. Te usé como escudo, Sofía. Dejé que mamá hablara mal de ti para que no hablara mal de mí. Y me dije a mí misma que no era mi culpa porque yo no era la que decía las palabras. Terminó con esto. No te pido que me perdones. Solo te pido que entiendas que finalmente veo lo que hice. Y que no estoy bien con la persona que era. Había una postdata. No elegí derecho porque me encantara. Lo elegí porque mamá dijo que era lo único que valía la pena. Leí la carta 3 veces, luego le envié un mensaje de texto. He leído tu carta. Necesito tiempo, pero no cierro la puerta. Respondió en segundos. Es suficiente. Mi hermana y yo no estamos bien. Todavía no. Quizás nunca lo estemos como deberían estar las hermanas. Pero por primera vez, estamos siendo sinceras. Y la sinceridad es donde empieza la curación. La adquisición por parte de Apex se cerró en enero. 47 millones de euros. Firme los documentos finales en una sala de conferencias en Barcelona con vistas al mar. La misma vista que había tenido 2 años antes al cerrar la Serie A. La misma chaqueta, sí, la de la tienda de segunda mano. Todavía me quedaba bien. Como parte del acuerdo, me quedé como vicepresidenta de producto durante un periodo de 2 años con un pago de indemnización. Eso significaba mudarme a Madrid, el centro de operaciones de Apex en España. Encontré un apartamento de 2 dormitorios en Chamberí. Nada ostentoso, una calle tranquila, buena luz. Carmen se mudó conmigo. Contraté a una cuidadora a tiempo completo. Alguien que pudiera estar allí cuando yo estuviera en el trabajo. La habitación de Carmen tiene un ventanal que da a un pequeño jardín. Cada mañana, observa a los pájaros mientras bebe el mismo té Earl Grey que ha bebido durante 40 años. Este sitio es más bonito que la casa en la que cría a tu madre, dijo una tarde, sin levantar la vista de su crucigrama. La ironía. Empecé a ir a terapia. La mía propia, no familiar. No porque me estuviera desmoronando, sino porque 7 años de silencio dejan cicatrices invisibles. El tipo que solo aparece a las 3 de la madrugada cuando el apartamento está en silencio, y tu cerebro decide reproducir cada cena, cada carta sin respuesta, cada llamada telefónica en la que la persona al otro lado eligió la conveniencia sobre el amor. El tío Robert conduce desde La Rioja una vez al mes. Trae informes impresos y chistes malos, y comemos comida para llevar en el suelo del salón como si yo tuviera 12 años otra vez y él fuera el tío divertido que siempre me daba postre extra a escondidas.
Es lo más parecido a un padre que he tenido. Se lo dije una vez. Se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo: eso significa más de lo que crees, Peque. El artículo de Forbes 30 Under 30 salió una semana después de Nochebuena. Había una foto. Yo en la oficina de laboratorios en Ebro, con los brazos a los lados, mirando directamente a la cámara. El pie de foto decía: Sofía Salas construyó una empresa de 47 millones de euros en silencio porque el silencio era el único idioma que su familia le enseñó. La gente me pregunta si he perdonado a mis padres. La respuesta honesta es que es complicado. A la gente le gusta preguntar: ¿los has perdonado? Como si el perdón fuera un interruptor de la luz. ¿Encendido o apagado? ¿Sí o no? No lo es. Hay días en que me despierto y siento solo claridad. Veo a mi madre como una mujer que creció en la pobreza, ridiculizada por sus propios parientes, que construyó toda su identidad en torno a la apariencia de su familia. Y cuando yo no encajaba en esa imagen, no sabía cómo quererme sin borrarme. La entiendo. Siento empatía por ella. Otros días, estoy en el supermercado, y veo a una madre con su hija, y la madre dice: estoy tan orgullosa de ti. Y tengo que irme de ese pasillo. Ambas cosas son verdad. Ambas mitades. La misma persona. Mi madre completó 4 sesiones de terapia antes de Navidad. Llamó a 3 familiares para corregir la historia. Tía Lidia, tío Fran y Tomás. Lo sé porque Lidia me lo contó. Dijo que Diana lloró en cada llamada, y no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de verdad. Del tipo que no tiene público. Todavía no ha llamado al resto. Pero ha empezado. Mi padre me escribió una carta. Una página. Sin saludo. Sin justificaciones. Solo. Debería haber respondido. Debería haber respondido cada vez. No tengo una buena razón. Solo tengo la verdad, que es que tenía miedo de tu madre y elegí su silencio sobre el tuyo. Ese es mi error. La leí en la mesa de mi cocina. Carmen dormía en su habitación. El apartamento estaba en silencio. No he respondido, pero guardo la carta. Esto es lo que he aprendido. El amor incondicional es solo una puerta sin cerrar. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede coger lo que quiera y llamarlo familia. No odio a mi madre. Odio lo que hizo. Y estoy aprendiendo lenta, imperfectamente, a separar las dos cosas. Pero no me sentaré en una mesa donde mi nombre solo se menciona con lástima. Nunca más. Mis límites no son un castigo. Son arquitectura. Estoy construyendo la forma de una relación en la que realmente puedo vivir. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, un padre que reescribe tu historia, un hermano que acapara toda la atención, una familia que te convierte en una moraleja, quiero que sepas esto. No necesitas construir una empresa de 47 millones de euros para demostrar tu valía. No construí en Ebro para demostrarle nada a mi madre. Lo construí porque mi abuela me dio 3.200 euros y me dijo: no te crié para que fueras pequeña. Lo construí porque el silencio era el único espacio que me dejaron y decidí llenarlo con algo real en lugar de algo amargo. Tu valía no está en la empresa que construyes. No es el título que obtienes, el cargo en tu tarjeta de visita o la cantidad en tu cuenta bancaria. Tu valía está en el hecho de que seguiste adelante cuando nadie aplaudía, cuando nadie lo pedía, cuando nadie creía. Quizás eres la hija que llama y nunca le devuelven la llamada. Quizás eres el hijo que aparece en cada festividad solo para ser presentado como el que está ausente. Quizás eres el hermano que siempre recibe la ropa usada mientras el otro recibe los elogios. Te veo. Y si necesitas permiso para establecer un límite con alguien que te quiere imperfectamente, aquí lo tienes. Puedes amar a alguien, y aún así no dejar que te defina. Puedes honrar de dónde vienes sin dejar que dicte a dónde vas. Puedes levantarte de la mesa donde tu nombre solo se menciona con lástima. Puedes construir algo en el silencio. Y un día, quizás no hoy, quizás no este año, pero un día, el silencio hablará por sí mismo. No como venganza, no como reivindicación, sino simplemente el sonido tranquilo e innegable de una vida bien vivida. Es la única reivindicación que perdura. Ahora es febrero. La abuela Carmen cumplió 80.
Y 1 año la semana pasada. Le organicé una fiesta. Nada extravagante. 12 personas, mi apartamento en Chamberí, una tarta de chocolate de una pastelería del barrio, y una lista de reproducción de pop de los 80 que a ella le gusta de verdad, no la versión escenificada de mi madre. El tío Robert estaba allí. Llevaba un ridículo gorro de cumpleaños y no se lo quitó en 3 horas. Tomás condujo desde La Rioja con su mujer y su hijo pequeño, que pasó toda la noche intentando robar el glaseado de la tarta con los dedos. Y Marta vino. Vino sola. Sin Javier, sin anillo, al menos no todavía. No se quedó mucho tiempo, pero entró con un ramo de gardenias, las flores favoritas de Carmen, el tipo de pequeño detalle que solo sabes si has estado prestando atención más tiempo del que creías. Las puso sobre la mesa y dijo: «Feliz cumpleaños, abuela». Carmen levantó la vista desde su silla y sonrió. Ya era hora. Marta se rió. Una risa pequeña y un poco rota, pero real. Mi madre no estaba allí. No porque no la invitara. Lo hice, dijo que no estaba lista. Y por primera vez, le creí, porque no estar lista es sincero. Y la sinceridad es donde empezamos. Carmen se sentó a la cabecera de la mesa. Miró alrededor de la habitación. A las caras. A las flores. Al ridículo gorro de Robert. Al bebé con glaseado en la barbilla. Me miró a mí. Sonrió. Esta es una buena mesa. Dijo. Tenía razón. Era una buena mesa. La que construí no con dinero, no con venganza, sino con paciencia, y silencio, y las personas que aparecieron cuando nadie estaba mirando. Mi nombre es Sofía Carrasco. Algunos me conocen como Sofía Salas. Tengo 29 años. Y he terminado de ser la moraleja de otra persona. Esta es mi historia. Y yo soy la que la cuenta. Gracias por acompañarme en este viaje. Si la historia de Sofía te ha resonado, si alguna vez has sido la persona silenciosa en una mesa donde tu nombre solo se mencionaba con lástima, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo a la descripción. Hay una que creo que también te llegará al alma. Nos vemos allí.